Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con una reflexión muy personal, casi íntima, y parte de la figura de la Virgen María. Pero lo interesante es que no se queda solo ahí, en la figura que todos conocemos. La usa para ir más allá, para hablar de un símbolo vivo, un arquetipo universal. Tenemos aquí unos fragmentos de un escrito, se titula El arquetipo de la Madre Celestial. Y nuestra idea hoy es, intentar desentrañar cómo una imagen tan potente culturalmente puede transformarse, ¿no? Para la persona que escribe, claro, convertirse en una clave personal para conectar con algo que siente más antiguo, más fundamental. Lo llama lo femenino sagrado. A ver, vamos a analizar un poco estas ideas. Exacto. Vamos a seguir un poco el camino que propone esta reflexión. Es como un viaje, ¿no? Empieza con una relación muy marcada por lo cultural, lo religioso, y va hacia una comprensión, pues, más psicológica, más simbólica. Busca el rastro de esas grandes figuras maternales en la espiritualidad a lo largo de milenios. Y cuando decimos arquetipo, nos referimos a eso, ¿no? A esas imágenes primordiales, patrones universales como el héroe, la sombra, o en este caso la Gran Madre, que resuenan en todos, ¿no? En el inconsciente colectivo, a través de culturas y épocas. El punto de partida que describe el texto es llamativo. Habla de una relación con María que va más allá de la práctica católica habitual. No es que la niegue, pero la trasciende. Busca conectar con lo que llama un símbolo vivo. Y usa la palabra ilusión, pero no en plan espejismo, sino como esperanza activa, una confianza profunda. Sí, como una certeza sentida. Describe esa sensación de una mirada maternal desde lo eterno, una presencia que acompaña, que guía sutilmente. Ajá. Y recalca que incluso antes de pensar en dogmas o en doctrinas, la imagen de María ya evoca, un amor incondicional, protector, Casi instintivo, ¿verdad? sí, como el que se puede sentir hacia una madre, muy primario. Efectivamente. Esa es la primera capa que se explora. El arquetipo universal de la madre, en su forma más reconocible, más inmediata. En la reflexión, se la presenta como el hogar al que siempre se puede volver, el refugio seguro. Y es interesante cómo la describe, ¿no? No como un poder que impone, dominante, No, sino como una autoridad serena, compasiva. Dice que hay como una promesa de consuelo en su mirada, una oferta de paz en sus manos. sí, lo dice así. Y el escrito sugiere que este amor tan particular, aunque se sienta a través de María, viene de más adentro. Lo llama la fuente primigenia. ¡Ah! La fuente primigenia. Sería como la expresión más tierna, más cercana de lo divino, un cuidado amoroso que viene del universo mismo, o de Dios, claro, para quien use ese lenguaje. Vale, entiendo ese punto de partida personal, esa conexión emocional tan fuerte. Pero luego la reflexión da un giro, ¿no? Se separa conscientemente del marco católico, del institucional. Así es. Y ese paso es clave en el argumento que presenta. Es importante ver el matiz, ¿eh? El texto no lo plantea como un rechazo hostil, ni niega la riqueza de esa tradición católica. No, no parece eso. No, es más bien como una búsqueda. Quiere ir más hondo, a las raíces. Intuye algo más antiguo, más fundamental. Reconoce la devoción a María como algo culturalmente muy rico, lleno de arte y de mística. Claro, y consuelo para millones. Por supuesto. Pero argumenta que esa manifestación, por muy importante que sea, no es el origen último del arquetipo. Es como, como si dijéramos que una canción popular nos puede emocionar mucho, ¿no? Sí, Pero su melodía, su armonía, tienen ecos de estructuras musicales mucho más antiguas. universales. Buena analogía. Ayuda a entenderlo. Entonces, si la devoción católica es una expresión, ¿hacia dónde mira esta reflexión para encontrar ese origen, esos ecos más antiguos? Pues aquí es donde se pone fascinante, porque hace un rastreo histórico y simbólico, muy interesante. Apunta directamente a la figura precristiana de la diosa madre. La diosa madre. Sí, un concepto que agrupa muchas deidades femeninas que se veneraban desde la prehistoria. Y para que no sea algo abstracto, da ejemplos concretos, como hitos en esa línea simbólica. ¿Cuáles? Pues mira, primero menciona las Venus paleolíticas. Ah, las estatuillas. Esas figuritas prehistóricas, ¿sabes? Con formas muy voluptuosas,
que los arqueólogos ven como símbolos de fertilidad, de la capacidad de dar vida, de nutrir, son quizá lo más antiguo que tenemos de esa veneración a lo femenino creador. Increíble. Luego salta a Egipto, con la imagen de Isis amamantando a Horus. Un ícono. Totalmente. Y aquí destaca no solo la ternura maternal, sino lo extendido que estaba el culto a Isis por todo el Mediterráneo antiguo. Era una diosa universal. Ofrecía salvación, consuelo. Su popularidad fue enorme. Llegó a competir con el cristianismo, al principio. No sabía que tanto. También evoca a la gran madre Cibeles, de Anatolia. Con ella parece que quiere señalar un aspecto más salvaje quizá, más poderoso de lo femenino sagrado, conectado con la naturaleza indómita, los ciclos de vida y muerte, una fertilidad arrolladora. Vale, o sea, distintas facetas. Exacto. Y no se queda solo en Occidente, menciona a Kuan Yin. La figura budista. Sí, la bodhisattva de la compasión en el budismo mahayana, sobre todo en Asia Oriental, una figura que escucha el lamento del mundo y ofrece misericordia infinita. Qué bonito. La idea central del texto es que si reconoces esta genealogía simbólica, esta cadena de figuras maternas divinas, la conexión personal con el símbolo, usando a María como puerta, se enriquece muchísimo. Claro. Se vuelve, a la vez, más íntima, más tuya, más arraigada en la psique profunda y mucho más cósmica. Te conecta a una corriente espiritual que atraviesa toda la historia humana. Entendido. Se trataría entonces de ver a María no como una figura aislada, sino como una manifestación particular, culturalmente cercana a nosotros, claro, pero de ese arquetipo ancestral de la diosa madre. Exactamente. Esa es la perspectiva que adopta la reflexión. Al mirarla con esa lente más amplia, María deja de ser solo la madre de Jesús en el relato cristiano, para encarnar algo más vasto, lo que el texto llama lo femenino sagrado. Lo femenino sagrado. La describe como la matriz divina, el útero cósmico del que surge la vida y al que vuelve. Y aquí introduce un concepto que, bueno, puede ser delicado si no se matiza bien. Habla de una relación esencialmente matriarcal. Matriarcal. Esa palabra tiene mucha carga hoy en día. ¿Cómo la define el texto para que no haya malentendidos? Es una aclaración fundamental que hace, y es muy consciente de las posibles confusiones, ¿eh? Subraya explícitamente que no se refiere a un sistema de gobierno social o político, donde las mujeres dominan a los hombres, o al revés. Ah, vale. Importante aclararlo. Sí, rechaza esa interpretación sociológica. Usa matriarcal en un sentido puramente simbólico, espiritual, para describir una conexión primordial, íntima, directa, con el principio femenino de la existencia. ¿El principio femenino? Aquel que da vida, que nutre, que sustenta, que protege, que acoge. Es la relación fundamental con la fuente de nuestro ser, físico, anímico, espiritual. Una relación basada en el vínculo, en el cuidado, no en el poder o la jerarquía. Llama la atención cómo describe la forma de gobernar de esta divinidad matriarcal, de este principio femenino. Dice que no es con leyes, con decretos. No, en absoluto. La reflexión insiste en que este principio no impone. Sustenta con amor, dice. Y para explicarlo usa metáforas muy físicas, muy corporales, muy evocadoras, la verdad. Por ejemplo. La compara con la tierra fértil, que nos alimenta sin pedir nada a cambio. Claro. Con el útero, que nos gesta en la oscuridad, en el calor, antes de nacer. Con el seno que nos amamanta, que nos da seguridad de pequeños. Con el regazo que nos acoge siempre, incondicionalmente, cuando estamos cansados, heridos, perdidos. ¡Qué imágenes tan potentes! Y describe un amor muy activo, muy presente. Da la vida, protege la semilla vulnerable para que crezca, acompaña el desarrollo con paciencia. Y un punto muy importante que resalta, también comparte el dolor. ¿Cómo? Llora las pérdidas, siente el sufrimiento. No es una divinidad distante, apática, está implicada. Ese contraste es interesante. El texto parece poner este arquetipo maternal como un contrapeso necesario, ¿no?, a otras fuerzas o energías que dominan en el mundo. Recompensa principios asociados tradicionalmente a lo masculino o patriarcal, entendido de nuevo no como algo exclusivo de hombres, sino como energías que están en todos. ¿A qué energía se refiere? Pues a la lógica lineal, la competencia, la jerarquía estricta, la acción constante hacia metas externas, la conquista,
La separación analítica, sin negar el valor que puedan tener, claro. Pero el texto argumenta que, si ponemos demasiado énfasis en ellas, nos desequilibramos. Entiendo. Y es ahí donde el arquetipo de la Madre Celestial, de lo femenino sagrado, ofrecería el contrapeso esencial. Aporta las cualidades complementarias, la receptividad, la escucha profunda a uno mismo, a los demás, a la naturaleza, la intuición, la conexión emocional, la paciencia, la compasión, el cuidado de los procesos lentos, orgánicos, la creación que surge del amor, del vínculo, no de la voluntad de poder. O sea, un equilibrio. Exacto. Plantea una cuestión importante que está ahí, en toda la reflexión. La necesidad de integrar, de equilibrar ambas polaridades energéticas, tanto a nivel personal como colectivo, para alcanzar una mayor plenitud, una armonía. No es elegir una sobre otra, es reconocer y honrar la danza de las dos. Entonces, resumiendo un poco el viaje que propone esta reflexión, parte de una figura familiar, María. La saca de su marco exclusivamente dogmático para verla como símbolo vivo. Luego la conecta con un linaje ancestral de diosas madre. Y finalmente la entiende como la encarnación de un principio femenino universal, nutritivo, compasivo, necesario para equilibrar otras energías. ¿Cuál es la conclusión final a la que llega quien escribe? ¿Qué significado tiene todo esto en la práctica? Pues la conclusión es, como bien dices, la culminación de ese viaje personal, de ese descubrimiento. Para quien escribe, la figura concreta de María, la que le es culturalmente cercana, se ha transformado en una puerta de entrada. ¿Una puerta? Sí, una puerta hacia un misterio que siente mucho más grande, más antiguo, universal. María se convierte en el rostro amable, familiar, de esa diosa eterna, de esa madre cósmica arquetípica, que según esta visión, ha tomado incontables formas a lo largo de la historia y en distintas culturas. Por lo tanto, la devoción, la conexión que describe al final, no es hacia unas creencias específicas, ni hacia una institución. ¿Hacia qué es, entonces? Hacia este principio universal de cuidado, nutricio, de amor incondicional, de protección de lo vulnerable. Es una conexión directa, sentida. Y parece que encontrar esa conexión tiene un efecto profundo, ¿no? Por lo que dices. Profundamente reconfortante. Es la palabra que usa al final del texto. El cierre subraya la naturaleza íntima de esta relación simbólica. Es un vínculo personal con esa fuerza que da vida, que protege la fragilidad de la existencia, y que ama sin exigir nada a cambio, sin condiciones. La reflexión culmina con lo que llama un reconfortante descubrimiento. La intuición o la certeza de que en el corazón mismo del universo, más allá de las imágenes concretas que usemos para representarlo claro, existe algo que se siente como un regazo materno. ¿Un regazo materno en el corazón del universo? Sí. Una presencia acogedora de la cual, en el fondo, nunca estamos del todo separados. Y es en esa percepción, en esa conexión simbólica profunda y sentida, donde la persona que escribe encuentra, consuelo personal ante las dificultades, pero también una verdad que experimenta como esencial, fundamentalmente nutridora, una verdad que, para ella, va más allá de la doctrina. Conecta con una experiencia humana muy, muy antigua, arquetípica. Hemos seguido el hilo de una reflexión muy personal, ¿sí? Pero que toca temas universales. Un recorrido que va desde una figura religiosa concreta, María, hasta explorar un arquetipo, el de la Madre Celestial, lo femenino sagrado, y que parece resonar a través de culturas, de milenios, ofreciendo esa perspectiva de nutrición, de equilibrio. Un viaje interesante, del símbolo cultural al símbolo psicológico y espiritual. El texto termina con esa imagen poderosa, ¿no? Encontrar un regazo materno en el corazón del universo. Es una idea que invita a la contemplación, la verdad. Y quizás esto nos deja con una pregunta abierta. Algo para seguir dándole vueltas después de esta charla. Si este principio nutricio, protector, compasivo, es tan fundamental como sugiere esta reflexión, ¿de qué otras maneras, quizás menos obvias o que aún no hemos explorado conscientemente, podría manifestarse o sentirse en nuestra vida cotidiana? Claro. ¿Dónde más podríamos verlo? Exacto. ¿Cómo podríamos aprender a reconocer esa energía sustentadora? No solo en figuras religiosas o espirituales, sino también, en nuestras relaciones, en los ciclos de la naturaleza, en la creación artística, en la comunidad, o incluso en nuestra forma de entender el propio cosmos. Es una invitación a mirar la realidad de otra manera, ¿no? Con otra sensibilidad. Justo eso, algo en lo que pensar.